Buenas amigos, y ahora sí, estamos con el grupo F de la Copa Libertadores, acá donde lo integran Boca, Colo-Colo, Deportivo Pereira y Monagas. Así que bueno, ¿qué tal Seba? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez con ustedes. Terry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos eh, ansiosos ya por hablar sobre este clásico. Sí, es uno de los grandes Eh, partidos que tiene esta fase de grupos de Copa Libertadores, el Boca Colo-Colo. Daniel, donde no se sacaron diferencias en la primera ronda. Deportivo Pereira igualó en uno con Colo-Colo y Boca igualó 0-0 de visitante con el Monagas. Boca lo igualó en un partido accidentado, en un partido que aún con uno o dos jugadores menos y sin jugar bien lo podría haber ganado Boca. Un Monagas donde se lo vio con muy pocas ideas para superar a un equipo cuando ellos tenían uno y los últimos minutos con dos jugadores más. Y de Pereira Colo-Colo, ¿qué nos puedes decir, Terry? Un partido bien complejo. Empezó mejor Colo-Colo. Acá había llegado la noticia de que Pereira jugaba bien, que era un equipo colombiano que fue creo que el último campeón allá en Colombia. Fue el Y último exacto, sí. campeón. decían que tocaba muy bien el balón, que tenían buen trato y la verdad es que yo no vi eso. Vi un equipo bien tosco para jugar, un poco, ¿cómo decirlo?, primitivo su esquema. Llegaba más que nada con pelotazos. De hecho, así salió el gol de ellos. Y el gol de Colo-Colo fue una falla terrible de un defensa que en lugar de tirarla hacia adelante el balón, la tiró hacia el medio, le dio un pase al jugador de Colo-Colo, le terminan cometiendo penal y de ahí salió el gol. Y sí, yendo a lo actual de Deportivo Pereira, es un equipo que sí salió campeón, pero que cambió bastante la planilla. Es un equipo donde se está como volviendo a armar Sí. Se le y fueron se muchos jugadores está, del equipo campeón, se le ¿no? fueron muchos. Se fueron muchos jugadores del equipo campeón, por lo que nos han comentado los amigos desde Colombia. Y empezamos por Boca. Boca, el club fundado en 1905, accede a la Copa Libertadores como el campeón del fútbol argentino, una vasta experiencia en copas internacionales, 31 participaciones en Copa Libertadores, 5 en las copas intercontinental, una en un mundial de clubes, la participación en Copa Interamericana que hablábamos en el programa pasado, 10 Sudamericanas o 10 Supercopas Sudamericanas, 5 Recopas Sudamericanas, una Máster de Supercopa, una Copa de Oro, 4 participaciones en la vieja Mercosur, 10 en la Sudamericana y después en las viejas competencias argentino-uruguayas, una en la Copa Competencia, una en la Copa Cusionier, 2 en la Aldao más una que no se terminó de jugar y 2 participaciones en la Confraternidad de Escobar Gerona. En total en títulos es el máximo ganador en la Argentina, sumando todos los títulos, 52 copas nacionales, 4 copas argentinas, 2 supercopas argentinas, una copa de liga, 2 copas competencias, 5 Ibarguren, una estímulo, una copa competencia británica, el título honorífico de campeón de honor de 1925 luego de la exitosa gira por el viejo continente, 3 copas intercontinentales en su haber, la del 77 que se jugaba 2 partidos con el Borussia Mönchengladbach y las más recordadas, la del 2000 con el Sí. Real Madrid y la del 2003 con el Milan. 6 Libertadores, lo que lo hacen el segundo con más Libertadores, ¿no? Luego del Rojo de Avellaneda. 77 a Cruzeiro, 78 al Cali, 2000 al Palmeiras, 2001 a Cruz Azul, 2000
3 al Santos y 2007 a Gremio. Sí, después tiene también 2 Supercopas, 2 Sudamericanas, 4 Recopas, una Supercopa, una Copa Máster, una Copa de Oro Nicolás Leoz, 2 Confraternidad de Escobar Gerona, una Copa Competencia, una Copa Cousinier. Esos son los títulos internacionales de Boca. Y vamos a lo que nos depara acá, con Terry entre los enfrentamientos. Con el único que tiene historial en el grupo Boca es con Colo-Colo de Chile. Se han jugado por Copa Libertadores 8 partidos, con 4 victorias de Boca, un empate y 3 derrotas. Y después también hay uno por otra Copa Internacional que es un empate y un Por la triunfo de Supercopa, Colo-Colo Daniel. por la La Supercopa. Supercopa, el 97 puede ser, Sí, 96. exacto. Ahí estaba Maradona Sí. en Boca. Estaba Maradona, No, estaba eso fue el Canilla. año. No. Ese Sí, año. 95-96, claro. Él ya se había retirado, ¿no? No, él ya se Ya había se había retirado. retirado, creo que ahí. Yo Ahí recuerdo, estaba. Claro, ahí estaba. Eh, ya estaba Palermo, ya estaba Arruabarrena, estaba Robarrena, Guillermo, estaba el Papa Fernández, si no me equivoco. ¿Puede ser? claro, puede ser. sí, sí, exactamente. Diego Caña, que después fue entrenador de Colo-Colo. Claro, Ahí. claro, exactamente. Y el primer enfrentamiento, digamos, por Copa Libertadores fue en la semifinal de 1991. Recordada final, ¿no? Muy recordado. Semifinal, perdón. Boca Semifinal, sí. ganó 1-0 de local y Colo-Colo ganó 3-1 de visitante en ese partido que termina en una batalla campal. ¿Qué recuerdos tenés, Terry, de ese partido? Eh, bueno, muchos recuerdos. Recuerdo con un Colo-Colo más o menos protagonista. Se habían hablado muchas cosas antes del partido. Se decía que era la verdadera final. Se decía que Boca tenía era como su oportunidad de ganar la Copa Libertadores después de muchos años, no sé cuántos años habrán sido, pero se hablaba mucho de eso. Y, 22 y en el años partido hacía, de Del 22, 78, del 23, 78 al, 23, 23 años, al no, 91. Del 13 años. 78, claro, 13 13 años. años. Y, Es, y bueno, Colo Colo fue a jugar a la Bombonera con un equipo bien conservador, le dio tarea a Boca, fue un penal que se cobró que le dio el triunfo a Boca. Y en el partido de vuelta, Colo-Colo intentó ser más protagonista, jugar más al ataque. Le salió el gol en el primer, no, en el primer tiempo terminó empatado a cero. En el segundo tiempo, Colo-Colo le salió el primer gol de Rubén Martínez. Y el segundo gol, que fue poquitos minutos después, el del famoso gol ese de Bartichotto que todos recuerdan, que entró por la espalda de Diego Soñora, le ganó la espalda a Soñora y Navarro Montoya se vio como medio desajustado porque no entendió bien qué es lo que había pasado, el centro del Pato Yáñez, y entró Bartichotto por el segundo palo y la puso, él mismo reconoce que estiró la pierna nomás y después vio que la pelota había entrado. acá está. A ver si alcanzan a ver. Ahí sí, sí. Ese, Ese ese es mismo, el gol ese mismo, que está contando Terry. El 2-0. El 2-0 2-0. en el estadio de Colo-Colo. En el Estadio Monumental. En ese tiempo Este, en el la diferencia de Monumental, goles no exactamente. contaban. O sea, perdón, la diferencia de goles no, los goles de Eh, visita no contaban los No goles de visita. contaba. Entonces no, 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 no. después Boca descontó con un gol de Diego Latorre, un cabezazo, De Diego que ahí, Latorre. no sé si recuerdan, pero después de ese gol casi empieza la pelea ahí, porque Latorre le fue a gritar el gol a Lizardo Garrido, al defensa central de Colo-Colo. Y Sí, este muchacho sí, sí. casi reacciona. El arquero, que era el Loro Morón, que ahora es el gerente técnico de Colo-Colo, lo alcanzó a agarrar porque ahí podrían haberlo expulsado, podría haber quedado en inferioridad numérica Colo-Colo y alcanzó a reaccionar
y bueno, finalmente Colo-Colo logró el tercer gol al final. Y después Eh, el recordado, ¿no? Final de los golpes, sí, de sí. los carabineros agrediendo a los jugadores de Boca, Camarógrafos también, ahí está Washington camarógrafos Tavares. también. Yo recuerdo Eh, un- A Junta tomando una cámara y usándola como goleadora para defenderse. Sí. Un una de las equipo, batallas campales de Copa Libertadores de la más recordada, creo que debe ser la más recordada Bueno, ahí en la sí, entró, historia. entró mucha gente a la cancha que no debía haber estado también, fue todo Bueno, uno yo el muy recuerdo irregular. que tengo, ese año 91 para mí, digamos, fue más o menos para que nos ubiquemos en la época, fue acá como ser en mi casa, acá en Arrecife, en mi casa en aquel momento yo tenía 13 años, empezaba la televisión por cable. Y en ese pack de televisión por cable que teníamos estaba Televisión Nacional de Chile. Y para mí ver un canal de otro país era como era una cosa re novedosa. Bueno, así que Claro. yo miraba Zoom Deportivo. Yo esa temporada de 1991 yo seguí todos los partidos de Colo-Colo del campeonato local, lo daban a la noche por Zoom Deportivo, que conducía Pedro Carcuro y Jorge Livingston. Sergio Livingston. Eh, Sergio Livingston. Y también los partidos de Copa Libertadores. Yo me acuerdo de un partido que lo televisaba Televisión Nacional de Chile en directo, un partido con Barcelona de Guayaquil, en Guayaquil que llovía. Yo no sé si no fue el segundo partido de la fase de grupo de aquel momento. Así que yo fui siguiendo toda la campaña y cómo la gente de Chile iba viviendo digo para contar el otro lado, ¿no? Porque nosotros siempre hablábamos de este lado, cómo lo vive el argentino, pero cómo vivían los chilenos, porque ese mismo año hay que mencionar que después vino la Copa América, Sí, sí, correcto. pero ¿qué es lo que pasa? A mí me dio la sensación que más que nada en el partido y en el Monumental, no jugaba Colo-Colo. Me daba la Bueno, sensación de Guayaquil. que jugaba Chile, Sí, porque era una cuestión histórica. Es como vos dijiste recién, Terry, era una cuestión histórica, se les tenía que dar. El equipo chileno tenía un gran equipo, yo que lo venía siguiendo tenía un gran equipo. Cuando Boca deja fuera al Flamengo, ganándole en cancha de Boca 3-0 y tocaba Colo-Colo, yo recuerdo que era un rival dificilísimo. Me acuerdo, y encima había que definir en Chile. Dicho y claro. hecho, en cancha de Boca le costó un montón. Y después las cosas terminaron como terminaron. Yo creo que ese equipo, incluso Boca con Batistuta y La Torre, que después le faltan en la final con Newell's por el campeonato local, que Boca pierde, ese equipo con Batistuta y con La Torre no pudo con Colo-Colo. Era un gran equipo. Yo creo que más allá de los incidentes, fue un equipo que ganó esa Copa Libertadores merecidamente. Creo que sí, que fue una final anticipada, Boca y Colo-Colo, ¿sí? Y creo que fue mejor Colo-Colo. Eh, Mira, así que el partido acá fue relativamente parejo el partido de acá de vuelta. Allá Colo-Colo ocupó una estrategia bien conservadora. La idea ya era que no le pasara lo mismo que le pasó a Flamengo, porque ya venía ese antecedente y acá se habló también mucho de que Flamengo, un equipo brasileño bien potente en ese momento, había sufrido mucho allá en la Bombonera. Yo recuerdo que estábamos viendo, estaban pasando el partido de Colo-Colo con Nacional de Montevideo, que con ese equipo jugó Colo-Colo antes de Boca. Colo-Colo pierde 2-0 allá en el Centenario, y a cada rato llegaban informes de lo que estaba pasando en la Bombonera, Colo-Colo ya tenía más o menos arreglado la clasificación a la semifinal porque había ganado 4-0 de local. Entonces estábamos más pendientes de lo que pasaba en la Bombonera. Se decía mucho que Boca de local iba a ser muy difícil, que el estadio era muy complicado. Después, de hecho, el Coca Mendoza, el lateral derecho que tenía Colo-Colo, dijo que nunca se había sentido tan intimidado en una cancha, porque él estaba en los camarines y él sentía como que se iba a caer
el techo sobre ellos cuando se estaban cambiando ropa. Fue esas cosas que se dan solamente en estos partidos de este tipo de torneos. Yo saco todo lo que tiene que ver con Europa porque allá los partidos son muy diferentes. Estas cosas no se viven allá. Entonces, Acá tenés, sí, sí, Ahí sí, están Terry. los incidentes. La foto, el perro, el carabinero que le suelta el perro a Navarro Montoya. Claro, Esa también ese fue ahí perrito, famosa. ese perrito mordió a Navarro Montoya. lo Claro, se mordió lo azotó, Navarro. yo me acuerdo, Le rompió el pantalón, de hecho. claro. Sí, sí, No, sí yo fue en realidad muy irregular todo después. Eso, yo considero que eso estuvo de más. Eh, Fue demasiado Bueno, hay el. que situarse en la época, Terry, también. Hay que situarse en la época de los carabineros, en la época de Pinochet, recién terminada, creo, ¿no? Ya creo que, Sí, ¿no? llevaba 2 años afuera. Entonces, como senador claro, vitalicio, ni siquiera Bueno, para decirle buen hombre nos da. no, claro. bueno, pero por eso digo, o sea, es importante también entender el contexto para saber el porqué de algunas cuestiones. Después Boca, esa noche pasó el plantel en la comisaría, Sí, la pasaron sí, sí. mal. El resultado deportivo creo que Boca había quedado fuera de la final de la Copa Libertadores. Digamos, en circunstancias normales hubiese sido lastimoso, pero bueno, es como que quedó en el olvido esa instancia en lo deportivo, después teniendo en cuenta el final. Pero bueno, después bueno, Yo surgió bueno, que Boca llega, creo, gana el campeonato local, juega con Newell's y vuelve a perder, y vuelve a Sí. perder. Ahí ya sin eso. Y recordar de la batalla donde yo eso no me lo, como hincha de Boca, no me lo voy a acordar, no me lo voy a olvidar nunca, donde todos menos un jugador estuvieron ahí codo a codo defendiéndose del ataque, y el único exjugador de Boca que no participó de esto es el devenido comentarista, ponele, de la cadena de fútbol, el señor Diego Latorre, que se ausentó un poquito de la batalla, y los que hemos jugado en Bueno, el pero hizo el gol, barrio, Dani. los que hemos Todo jugado no en se el puede. barrio, los que hemos jugado al fútbol en el barrio, sabemos que si se produce un enfrentamiento y está todo el equipo ahí, tenés que estar, no te podés esconder. no, no Hay que se estar puede esconder. alistado. Hay que Yo estar. esa Ah, parte no la conocía, la verdad es que acá no se hablaba un poco, no se hablaba de eso. No sabía yo que Sí, había sí. pasado eso con la torre. La Torre fue el único que eh, no se sumó. Algunos lo verán como algo positivo y dirán, ah, pero mira qué bien, pero tampoco se lo vio intentando separar, digo, bueno, sí. hay, hay que ver Como verás, lo quiero si te mucho a la dan tiempo. Torre. Nosotros acá también jugábamos sí, nosotros jugábamos los partidos barriales acá en Arrecife, con un barrio, nosotros éramos barrio Palermo y barrio Santa Lucía, había que cruzar la ruta 51. Bueno, la cuestión que los muchachos del barrio Santa Lina, digo, eran bravos. Y nosotros sabíamos que íbamos, ganáramos o perdiéramos, nos sacaban a los cascotazos limpios. O sea que digamos que había que reservar un estado físico para correr a la vuelta, porque no la pasábamos bien, pero bueno, nosotros íbamos igual. Y ahí No, de es que son épicas esos partidos del barrio, esos inolvidables. son. Y hablando de Colo Colo, fundado en 1905, pero qué mejor que Terry para decirnos los palmares de Colo Colo. En 1925, Daniel. Claro, no dice 1925. Ah, ¿y qué palmares tiene Colo Colo? Título. Bueno, estamos en 1925, el 19 de abril, así que estamos a pocos días Ah, de, son de abril de también. cumplir 98 años. Bueno, Colo Colo tiene, en este momento tiene 33 torneos nacionales, es el más ganador del país. Eh, También tiene algunas copas Chile, 13. 13 en total. En algún momento no se llamaron Copa Chile, así que ahí hay una pequeña discordancia con eso, pero finalmente sí, se le considera finalmente que son 13.
El último torneo Ujú. de Colo-Colo fue el del año pasado, el torneo número 33, después de lo más tormentoso que pudo pasar Colo-Colo durante toda su historia, que el año 2020, que estuvo a punto de caer a la segunda división, jugando el partido de promoción, de hecho. Ahí el que perdía descendía, Colo-Colo ganó un partido dramático. A mí no me quedaron uñas en ese día, terminé en el suelo mirando la tele. Eh, y eso Colo Colo tiene 13, como decía, 13 Copa Chile. La última Copa Chile que jugó llegó a los octavos de final y tiene tres Supercopas. Ya la Supercopa que juega el campeón del torneo nacional con el campeón del torneo Copa Chile, de esas tiene tres. Una Copa Libertadores, que es la que estaban ustedes conversando recién, en la cual le ganó a Boca la semifinal, después le gana la final a Olimpia, empatando 0-0 en Asunción y ganando 3-0 en el Monumental. Eso fue el año 91. Y Copa Sudamericana, lamentablemente Colo-Colo no tiene ninguna, estuvo a punto de ganar una en el año 2006, siendo uno de los mejores equipos, creo yo, que de la historia de Colo-Colo. Perdió la final aquella con el Pachuca, que hasta el día de hoy nos la recuerdan. Ujú. El único torneo internacional de un equipo de CONCACAF que Sí, Bueno, ganó también por estos tiene, lados. y también tiene una Copa Interamericana que fue la que ganó el año 92, que se hizo acreedor de jugarla por haber ganado la Copa Libertadores y le ganó al Puebla el de pueblo. México. Le ganó Ujú. 4-1 allá en México y acá le ganó 3-1. Y la Recopa Y la con Recopa Cruzeiro. también sudamericana que le ganó a Cruzeiro en Kobe por penales. Esos son Y Y puede ser un campeonato de campeones de Chile. Sí, el año 45 que se jugó un campeonato de campeones, pero yo desconozco un poquitito ese torneo. No sé de qué se trataba, la verdad no podría como hablar mucho del tema. Sé que se ganó el año 45, yo no creo que no nací todavía. Ahí Eh, está, yo tengo ese solo dato también. sí, Eh, más allá no podría hablar sobre eso. Eso bueno, con respecto al eh, amado Colo-Colo. hablando de lo histórico, recién Terry decía que el nacimiento de Colo Colo se da en 1925. En 1927, Boca y Colo Colo jugaron su primer partido internacional, partido no oficial, en cancha de Boca. Boca gana 6-0. Estamos viendo en imagen lo que era el viejo estadio de Boca, ubicado donde hoy está la Bombonera en calle Bransen. Aquel era, antes de la Bombonera estaba este estadio. Sí, que fue este estadio eh, fue construido, inaugurado en 1924 contra Nacional de Montevideo. En 1927 juega con Colo Colo el primer partido de la historia. Sí, bueno, eso, a lo que pasó con la Bombonera es algo parecido a lo que estábamos hablando la semana pasada, Daniel, que pasó con el estadio de Hernando Siles de La Paz. Sí, que había un estadio anterior en el mismo lugar, se tira abajo y hoy tenemos el estadio que conocemos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Este es el estadio que estaba antes que la Bombonera. Ah, mira, qué interesante. Se ve con hartos años ese. ¿Cómo se llama ese estadio? Ese estadio, el estadio de Boca, No no, tenía no, nombre. claro, Es que no. el de Después, ahora ya cuando, yo lo conozco por la como, Bombonera, pero entiendo que no se llama así, ¿no? no. eh, No, o sea, sí, la Bombonera, digamos, es el nombre popular eh, que, que tiene, fue que Camilo tiene Asichero en un momento, Dani. fue Camilo Sichero, después se le volvió a cambiar. Y como dato de color, los tablones de madera de esa cancha de Boca terminaron siendo los tablones de la cancha de Ferro. Y Claro, Boca, a cambio de un half derecho de ese momento que tenía Ferro, que era Julio Arcadio López,
que venía de estar a préstamo, había estado a préstamo en el Flamengo de Brasil, y fue a Boca a cambio de los tablones de madera, Claro, ahí evaluados está. en ¿Qué épocas, no? aproximadamente 25.000 pesos, era lo que estaba En aquel más o menos momento. evaluado ese jugador, 25.000 pesos de la moneda de ese momento, y terminó siendo por las tribunas de madera y, y un par de centenares de sillas de las plateas que también fueron a la cancha de Ferro. Así El que trueque del fútbol de otra época. como dato de color de esos tablones de madera. Y los dos equipos que componen este grupo, el Deportivo Pereira, donde está haciendo su primera participación en Copa Libertadores, es un equipo de 1944, tiene solo una liga de Colombia, y que llega a esta Copa Libertadores por ser el campeón colombiano. Y el otro equipo es el Monagas, que terminó subcampeón de Venezuela. Es un club un poquito más nuevo, de 1987. Si bien tiene participaciones en Sudamericana y en Libertadores, tiene 2 participaciones en Libertadores y tiene 2 títulos en Venezuela. Un título de primera división y tiene también un torneo apertura, como para cerrar este grupo, ¿no? Este grupo. Y en el próximo Bueno, programa vamos a trabajar con los grupos que nos faltan, que son el grupo G y el grupo H. Así que vamos a un corte bueno. y luego vemos este programa.